El día comenzó como cualquier otro, envuelto en la suave monotonía de la rutina. La luz matutina se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves en las paredes de nuestra habitación. Mi esposo ya estaba en la cocina, preparando el café con esa meticulosidad suya, casi ritual. Sus movimientos eran precisos, tranquilos, cada gesto cargado de la certeza de los años compartidos. Y, sin embargo, en esa aparente estabilidad había un vacío que no lograba llenar. Mientras me vestía, mis manos se deslizaron por la suave tela de mi blusa. Elegí un sujetador de encaje, negro, uno de esos detalles que parecían no tener cabida en mi vida diaria. Una pequeña rebelión silenciosa contra la previsibilidad de mis días. Me miré en el espejo, buscando algo en mi reflejo, tal vez un destello de la mujer que solía ser antes de que el tiempo me convirtiera en un eco de mí misma. El desayuno transcurrió entre frases cortas y el sonido de la cuchara contra la taza. Mi esposo me hablaba de su jornada, de las reuniones, de los informes. Yo asentía, sonreía, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Hoy comenzaba la preparación para la conferencia de trabajo, una oportunidad de escapar, aunque solo fuera por unos días. Cuando le mencioné la posibilidad de que me acompañara, su respuesta fue inmediata, casi automática. No puedo, cariño. Esta semana tengo mucho trabajo. Su voz era amable, pero en sus ojos no había sorpresa ni pena. Para él, mis ausencias eran tan normales como mis regresos. La sensación de invisibilidad se apoderó de mí, como si cada palabra suya reforzara las paredes del pequeño mundo en el que me encontraba atrapada. En la oficina, el ambiente era distinto. Había movimiento, risas, la energía de un proyecto a punto de despegar. Mi jefe me esperaba en la sala de reuniones, su presencia llenando el espacio con una mezcla de autoridad y cercanía. Siempre había algo en el que me intrigaba, una especie de magnetismo sutil. No era solo su aspecto, aunque su porte seguro y su sonrisa serena sin duda ayudaban. Era la manera en la que escuchaba, como si cada palabra tuviera un peso real, como si el mundo se detuviera un segundo solo para darle espacio a mi voz. Durante la reunión, cada mirada suya era un pequeño latido que rompía el silencio. Cuando mencionó que la conferencia sería una excelente oportunidad para conocernos mejor, una chispa se encendió en mi interior. Tal vez fue el tono de su voz o el hecho de que, por un momento, me sentí vista, reconocida. Una sensación tan extraña como adictiva. El día pasó rápidamente. Entre correos, llamadas y preparativos, la perspectiva del viaje me daba una sensación de vértigo. Al llegar a casa, mi esposo estaba en el sofá, viendo la televisión. Su mundo y el mío se tocaban, pero no se mezclaban. Hablamos poco. Mi mente seguía en la oficina, en las miradas de mi jefe, en las posibilidades no dichas. Esa noche, mientras me deslizaba entre las sábanas frías, sentí una punzada de culpa. No por lo que había hecho, sino por lo que había imaginado. Cerré los ojos, intentando apagar la voz en mi cabeza que me susurraba que, tal vez, el viaje no sería solo una oportunidad profesional. Pero el sueño no llegó fácil. En la oscuridad, cada sombra parecía tener la forma de una duda, cada susurro el eco de un deseo aún sin nombre. El día de la conferencia llegó con la misma rutina de siempre, pero esta vez mi equipaje llevaba un peso distinto. No era solo la ropa, los documentos o el ordenador portátil. Era la sensación de estar a punto de cruzar una línea invisible, de adentrarme en un territorio donde las reglas cotidianas dejaban de tener sentido. Mi esposo me ayudó a cargar la maleta al coche, su beso de despedida fue suave, casi mecánico. Yo cerré los ojos, intentando recordar la última vez que un simple roce me había hecho estremecer. No lo logré. El viaje en avión fue silencioso. Mi jefe se sentó junto a mí, y aunque nuestras conversaciones eran cortas y profesionales, cada pausa en el diálogo dejaba un espacio lleno de posibilidades. Cuando su mano se acercó a la mía para alcanzarme un vaso de agua, sentí un escalofrío recorrer mi piel. Era un gesto casual, pero para mí fue como un susurro de algo más profundo, más peligroso. Al llegar al hotel, cada detalle parecía diseñado para alimentar el deseo de escapar de mi propia vida. El vestíbulo estaba bañado en una luz cálida, las ventanas dejaban ver el azul intenso del mar y las olas rompiendo suavemente contra las rocas. Mi habitación era amplia, con una cama enorme y sábanas blancas que olían a frescura. Cerré la puerta detrás de mí y me permití un suspiro, un pequeño alivio en medio de la tormenta que se gestaba en mi interior. Después de la primera jornada de la conferencia, mi jefe sugirió salir a cenar. Podríamos relajarnos un poco, desconectar del trabajo, dijo con una sonrisa que me desarmó. No había nada de inapropiado en su propuesta, pero mis pensamientos ya habían cruzado la línea. Me cambié de ropa, eligiendo un vestido sencillo pero que acariciaba mis curvas de una manera que hacía tiempo no sentía.
El sujetador de encaje negro se deslizaba bajo la tela, un pequeño secreto que llevaba conmigo. El restaurante estaba junto al mar. Las velas en las mesas proyectaban sombras danzantes y el sonido del agua rompía el silencio de la noche. Hablamos de todo y de nada, sus palabras eran un bálsamo que cubría las grietas de mi monotonía. Me contó sobre su vida, sobre sus sueños no cumplidos, sobre las veces que también se había sentido atrapado. Yo lo escuchaba, fascinada. Era como si cada palabra suya se enroscara a mi alrededor, envolviéndome en una calidez desconocida. Cuando la cena terminó, caminamos por la orilla. El viento jugueteaba con mi cabello, sus dedos rozaron mi mano y no me aparté. En ese momento, el mundo se redujo a esa playa, a la luna reflejada en sus ojos y al latido de mi corazón, que parecía sincronizarse con el vaivén de las olas. No sé quién dio el primer paso. Tal vez fue él, tal vez fui yo. Pero cuando sus labios rozaron los míos, todo lo demás desapareció. Fue un beso corto, apenas un suspiro, pero encendió algo en mi interior que llevaba años dormido. Me separé, con la respiración entrecortada. Lo siento, dije, aunque no estaba segura de que me arrepentía más, si del beso o de haberme detenido. Él asintió, respetuoso, y caminamos de regreso en silencio. Cada paso era una mezcla de culpa y deseo, de miedo y excitación. Al llegar al hotel, me despedí sin mirarlo a los ojos. Subí a mi habitación, cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera fría. Mi mente repetía el momento una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que había sido real. Me deslicé en la cama, aún vestida. Podía sentir el leve ardor de sus labios en los míos, el eco de un instante que había cambiado todo. Cerré los ojos, intentando dormir, pero cada vez que lo hacía, el recuerdo del beso volvía, arrastrándome a un abismo de pensamientos prohibidos. Sabía que había cruzado una línea, pero lo que no sabía era cómo volver atrás. O si realmente quería hacerlo. La mañana siguiente llegó con el brillo implacable del sol atravesando las cortinas del hotel. Me senté en la cama, sintiendo el peso del día anterior en cada rincón de mi cuerpo. No era solo la resaca emocional del beso, sino una mezcla de miedo, culpa y, por extraño que pareciera, una chispa de emoción que no lograba apagar. Me preparé para la conferencia con movimientos automáticos, eligiendo una blusa clara y un pantalón sencillo. Quería parecer profesional, mantener la distancia, pero mis dedos temblaban al abotonar la tela. En el ascensor, el reflejo en el espejo me mostró a una mujer distinta. Mis mejillas estaban ligeramente sonrojadas y había un brillo en mis ojos que no reconocía. Era como si el beso hubiera desenterrado una versión de mí misma que había quedado atrapada bajo años de costumbre y conformidad. Me esforcé en recuperar mi expresión neutral, la que usaba en casa, la que me protegía de las preguntas incómodas. La conferencia se desarrolló entre presentaciones y sonrisas de cortesía. Evité el contacto visual con mi jefe tanto como pude, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un ligero estremecimiento recorría mi piel. Sentía que todos podían verlo, que cada par de ojos en la sala captaba el secreto que ardía en mi interior. Pero, por supuesto, nadie lo notaba. Mi vida había sido siempre un juego de apariencias, y era experta en mantener la fachada. Durante un receso, me refugié en una terraza con vistas al mar. El viento traía consigo el aroma salado y el murmullo de las olas. Me envolví en mi chaqueta, como si pudiera protegerme de mis propios pensamientos. Fue entonces cuando sentí su presencia a mi lado, sin necesidad de mirarlo. Su voz rompió el silencio, baja y suave, como un murmullo que solo el viento debía escuchar. ¿Estás bien? Su pregunta flotó en el aire, sencilla, sin embargo, cargada de significados. Asentí, sin atreverme a mirarlo. Cada palabra que pudiera salir de mi boca sería una grieta más en la pared que intentaba reconstruir entre nosotros. No quise incomodarte anoche, agregó él, manteniendo la distancia física, pero su voz se coló bajo mi piel. Si prefieres que me mantenga al margen, lo haré. Finalmente, reuní el valor para mirarlo. Sus ojos eran un mar en calma, pero en las profundidades había una tormenta que reconocí porque se parecía mucho a la mía. No respondí. No había palabras para lo que sentía, y cualquier explicación se habría quedado corta. Pero el silencio entre nosotros no era vacío. Estaba lleno de preguntas sin hacer, de deseos a medio confesar. El resto del día fue un torbellino de actividades. Tomé notas, participé en discusiones, y todo el tiempo sentía su presencia como una sombra cálida a mi alrededor. No había más gestos inapropiados, ninguna mirada que pudiera ser interpretada de otra manera, pero el aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Era como si cada movimiento, cada pausa en el diálogo, tuviera un significado oculto que solo nosotros entendíamos.
Al terminar la jornada, algunos colegas propusieron salir a celebrar el éxito de las presentaciones. Yo dudé. Parte de mí quería refugiarse en la soledad de mi habitación, cubrirme con las sábanas y ahogar los pensamientos peligrosos que rondaban mi mente. Pero otra parte, la que apenas comenzaba a reconocer, anhelaba prolongar ese día, aferrarse a cada instante en el que me sentía más viva. Acepté la invitación, y nos dirigimos a un pequeño bar con música suave y luces tenues. Pedí una copa de vino, buscando en el cristal la valentía que me faltaba. Mi jefe se mantuvo cerca, pero no invadió mi espacio. Hablaba con los demás, sonreía, y de vez en cuando sus ojos me encontraban, ofreciéndome un refugio en medio de la multitud. Me sentía dividida, atrapada entre el deber y el deseo, entre lo que era correcto y lo que me hacía sentir completa. La noche avanzó, y las risas se mezclaron con el sonido de las copas chocando. Cuando finalmente decidí que era hora de irme, él se ofreció a acompañarme al hotel. Caminamos en silencio, las calles estaban casi vacías, y el eco de nuestros pasos era el único sonido en la quietud de la noche. Al llegar al vestíbulo, me detuve, buscando las palabras adecuadas para despedirme sin abrir una puerta que no estaba segura de querer cruzar. Gracias por acompañarme, dije, mi voz apenas un susurro. Él asintió, y durante un breve instante, el mundo se detuvo. No había más conferencia, ni colegas, ni responsabilidades. Solo éramos nosotros, dos almas que se habían encontrado en el momento equivocado o tal vez, en el único posible. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, sintiendo su mirada en mi espalda. Al cerrarse las puertas, el reflejo en el espejo me mostró a una mujer que no conocía, pero que empezaba a querer descubrir. La mañana se deslizó en silencio, como si el mundo a mi alrededor hubiera decidido moverse a cámara lenta. Desperté con la sensación de haber soñado demasiado, de haber cruzado una frontera invisible mientras dormía. Las sábanas enredadas a mi alrededor eran como las redes de mis propios pensamientos, atrapándome en un torbellino de dudas y deseos. Me incorporé lentamente, dejando que la luz del sol se filtrara a través de las cortinas, acariciando mi piel con una calidez que contrastaba con el frío que sentía por dentro. Cada movimiento al vestirme fue un intento de recuperar la normalidad. Elegí una blusa sencilla, unos pantalones cómodos, pero mis manos se detuvieron un instante sobre el cajón de la ropa interior. El encaje negro me llamó con una voz silenciosa, una pequeña provocación en medio de mi vida ordenada. Lo deslicé sobre mi piel, y al instante, un leve cosquilleo recorrió mi columna. No era el sujetador en sí, era lo que representaba. Una promesa no cumplida, un secreto que solo yo conocía. El desayuno en el hotel fue un murmullo de voces, el tintineo de las tazas y el aroma del café llenando el aire. Me senté en una mesa junto a la ventana, dejando que mi vista se perdiera en el horizonte. El mar parecía una alfombra infinita, su azul profundo envolviéndome, arrastrándome lejos de la realidad. No tardé en sentir su presencia. Sin necesidad de levantar la vista, supe que estaba allí. Su voz, cuando llegó, fue como un susurro, un eco de mis propios pensamientos. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí, y el silencio volvió a envolvernos. No necesitábamos palabras. Cada sorbo de café, cada cruce de miradas era una conversación silenciosa, una danza de preguntas y respuestas no pronunciadas. Me sentía expuesta, como si cada pensamiento mío estuviera escrito en mi piel, y él pudiera leerme sin esfuerzo. Las horas pasaron, y el día se llenó de reuniones y presentaciones. Intenté concentrarme, sumergirme en el trabajo, pero cada vez que él hablaba, cada vez que sus ojos se posaban en los míos, mi mundo se tambaleaba. Era como caminar por el borde de un precipicio, sabiendo que un solo paso en falso me haría caer. Y, sin embargo, había una parte de mí que anhelaba el vacío, el vértigo, la libertad de dejarme llevar. Al terminar la jornada, él se acercó con una propuesta inesperada. Unos clientes nos invitaron a cenar. Sería bueno para la empresa que fuéramos juntos. Su tono era neutro, pero en sus palabras había un matiz, una nota oculta que solo yo parecía escuchar. Dudé, pero la idea de volver a mi habitación y enfrentarme a mis propios pensamientos me aterraba más que cualquier otra cosa. Acepté. La cena fue un juego de apariencias. Risas educadas, conversaciones superficiales, pero bajo la mesa, mis manos se crispaban sobre el mantel. Cada vez que él me dirigía una mirada, sentía un calor recorrer mi cuerpo, un fuego que intentaba apagar con cada sorbo de vino. Pero el vino solo alimentaba las llamas, desdibujando las líneas entre lo permitido y lo prohibido. Al salir del restaurante, el aire frío de la noche me golpeó con fuerza. Él caminaba a mi lado, en silencio, respetando la distancia. Mis pensamientos eran un caos, una maraña de emociones que no lograba desenredar.
Al llegar al hotel, me detuve en el vestíbulo. El reloj marcaba la medianoche, pero el tiempo parecía haber perdido su sentido. Gracias por acompañarme, dije, mi voz apenas un susurro. Él asintió, y durante un instante, el mundo se detuvo. No había nada más que nosotros, dos personas en el borde de algo más grande, más profundo. Mis pies se movieron casi por inercia, llevándome hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, el reflejo en el espejo me devolvió una mirada que no reconocía. Una mezcla de miedo y deseo, de culpabilidad y anhelo. Subí a mi habitación y cerré la puerta tras de mí. El silencio era ensordecedor. Caminé hasta la ventana, dejé que el aire fresco entrara, intentando despejar mi mente. Pero el recuerdo de su voz, de sus ojos, de la sensación de sus labios tan cerca de los míos, seguía ahí, como una sombra que no lograba sacudirme. Me senté en la cama, abrazando mis propias rodillas, sintiendo el encaje negro contra mi piel. Era un recordatorio constante de lo que había bajo la superficie, de esa parte de mí que había mantenido oculta durante tanto tiempo. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso me acercaba más al borde del abismo. Pero cuanto más me resistía, más fuerte era la atracción. Cerré los ojos, intentando dormir, pero cada vez que lo hacía, su imagen volvía a mí. Sus manos, su voz, su presencia envolviéndome. Era una lucha constante, un tira y afloja entre lo que debía hacer y lo que realmente quería. Y en ese momento, en la oscuridad de mi habitación, supe que la línea que intentaba no cruzar ya se había desdibujado. No era cuestión de si cedería, sino de cuándo. La mañana siguiente llegó con una calma engañosa. El sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, llenando la habitación con una luz suave y dorada. Me desperté con la sensación de estar suspendida en un sueño del que no quería despertar. Pero la realidad estaba ahí, esperándome al otro lado de la puerta. Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto sencillo, casi neutro, como si pudiera ocultar lo que ardía bajo la superficie. Pero incluso en mi elección de ropa, sentía como cada prenda rozaba mi piel con un cosquilleo distinto, como si mi cuerpo respondiera a una presencia invisible. El día en la conferencia se desarrolló con normalidad aparente. Las presentaciones, las reuniones, las conversaciones banales. Todo parecía seguir su curso habitual, pero para mí, cada segundo era una eternidad. Sentía su mirada en mí incluso cuando no estaba en la misma sala. Era una conexión silenciosa, un hilo invisible que nos unía y que nadie más podía ver. Cada vez que él hablaba, su voz resonaba en mi interior, como si sus palabras tuvieran un eco especial solo para mí. Durante una pausa, me refugié en un rincón de la terraza del hotel. El mar se extendía frente a mí, con su vaivén hipnótico, y el viento me acariciaba la piel. Cerré los ojos, intentando acallar la voz en mi cabeza que repetía su nombre. Pero no funcionó. Cada vez que intentaba escapar de mis pensamientos, volvían a mí con más fuerza. Y en ese instante, supe que no podía seguir ignorando lo que sentía. De repente, su voz rompió el silencio. No lo había escuchado acercarse, pero ahí estaba, de pie junto a mí, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila. Su presencia llenaba el espacio, haciendo que el mundo a mi alrededor se desdibujara. No dijo nada, solo se quedó ahí, compartiendo el mismo aire, la misma vista, el mismo momento. ¿Estás bien?, preguntó, su tono bajo y pausado. Asentí, sin atreverme a mirarlo. Sabía que si lo hacía, perdería el control. Mi corazón latía con fuerza, cada pulsación un recordatorio de lo viva que me sentía en su presencia. El viento trajo consigo el aroma de su colonia, una mezcla suave y amaderada que se enredó en mis sentidos. Me sentía atrapada, pero al mismo tiempo, no quería escapar. El resto del día pasó en un borrón de sensaciones. Las horas se deslizaban, y cada vez que él se acercaba, mi piel reaccionaba como si fuera un imán. No había más contacto físico, solo el roce ocasional de nuestras miradas, el intercambio de sonrisas fugaces, pero cada gesto tenía un peso que me arrastraba más y más hacia él. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso que daba me acercaba al borde de algo irreversible. Pero no podía detenerme. No quería hacerlo. Por la noche, algunos colegas propusieron salir a cenar. Yo dudé, pero él me miró, y en ese instante supe que no quería estar en ningún otro lugar. Nos unimos al grupo, aunque para mí, todo a nuestro alrededor era un ruido de fondo. Las conversaciones, las risas, incluso la música del restaurante se desvanecían cada vez que él me dirigía una mirada. Era como si estuviéramos en nuestra propia burbuja, un espacio donde el mundo real no tenía cabida. Cuando la cena terminó, algunos sugirieron volver al hotel a pie, disfrutando de la brisa nocturna. Caminamos juntos,
sus pasos y los míos sincronizados, como si nuestros cuerpos ya conocieran el camino. El grupo comenzó a dispersarse, y sin darnos cuenta, nos quedamos solos. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino más bien un preludio a algo más. Sentía su presencia a mi lado, cada movimiento suyo resonaba en mi piel. Al llegar al hotel, nos detuvimos en el vestíbulo. Mis pensamientos eran un caos, un torbellino de dudas y deseos. No sabía qué decir, cómo romper la tensión que nos envolvía. Pero él no me dio tiempo. Se acercó, sus manos rozaron las mías, y en un susurro apenas audible, dijo: «No quiero que esto termine aquí». Sus palabras se enredaron en mi mente, abriendo una puerta que había mantenido cerrada con todas mis fuerzas. Antes de darme cuenta, mis labios encontraron los suyos. Fue un beso distinto al primero. No había dudas, no había reservas. Era una confesión silenciosa, un reflejo de todo lo que habíamos callado hasta ese momento. Su piel era cálida, sus manos me sostenían con delicadeza, y por un instante, el mundo se detuvo. Cuando el beso terminó, nuestras frentes quedaron juntas, compartiendo el mismo aliento, la misma realidad. No hablamos. No había necesidad de hacerlo. Todo lo que queríamos decir ya estaba en nuestros gestos, en la forma en que nuestros cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, buscando más. Me separé lentamente, con la respiración agitada y el corazón desbocado. No podía pensar con claridad, solo sentía. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Cada paso era una lucha entre lo que debía hacer y lo que realmente quería. Al cerrar la puerta, me dejé caer en la cama, mi cuerpo aún vibrando con la sensación de sus labios en los míos. Sabía que había cruzado una línea, pero en lugar de miedo, sentía una liberación profunda, una conexión con una parte de mí misma que había olvidado. Esa noche, el sueño se mezcló con la realidad. En mis sueños, sus manos seguían buscándome, sus palabras eran un susurro constante en mi oído. Y cuando el sol comenzó a iluminar la habitación, supe que nada volvería a ser igual. Había empezado algo que no podía detener, y aunque no sabía dónde me llevaría, estaba dispuesta a descubrirlo. El regreso a casa fue una mezcla de alivio y vacío. El viaje en avión transcurrió en un silencio incómodo, no porque habláramos poco, sino porque mis pensamientos eran un torbellino que no lograba acallar. Mi jefe se sentó a mi lado, pero ambos sabíamos que cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio que habíamos construido durante la conferencia. Cada roce accidental de nuestras manos, cada mirada fugaz eran recordatorios de lo que había sucedido. Y, sin embargo, al mismo tiempo, sentía una distancia creciente, como si el mundo real estuviera preparando su golpe de realidad. Al aterrizar, el peso de mi vida cotidiana me golpeó con fuerza. Mi esposo me esperaba en el aeropuerto, con una sonrisa cálida y sus brazos abiertos. Su abrazo fue firme, seguro, pero para mí se sintió como una jaula. Sus labios encontraron los míos, y aunque me esforcé por devolver el beso con naturalidad, algo dentro de mí se rompió. No era la frialdad de sus caricias, sino mi propia incapacidad para sentir. Su amor era un río tranquilo, pero yo necesitaba el mar abierto, la corriente impredecible, la sensación de perder el control. Durante el trayecto a casa, él me contó sobre su semana, sobre las pequeñas anécdotas cotidianas que antes me habrían hecho sonreír. Yo asentía, murmuraba respuestas automáticas, pero mi mente seguía en la terraza del hotel, en el sabor de aquel beso prohibido, en la sensación de las manos de otro hombre sobre mi piel. Cada semáforo, cada giro del coche me acercaban más a una vida de la que ya no me sentía parte. Era como si mi hogar se hubiera convertido en un escenario, y yo, en una actriz que no recordaba sus líneas. La casa estaba impecable, todo en su lugar, como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, cada rincón tenía un eco extraño, una distancia que no lograba salvar. Me refugié en la cocina, pretextando preparar la cena, pero en realidad necesitaba un momento para respirar. Las manos me temblaban al cortar las verduras, y el ruido del cuchillo sobre la tabla era el único sonido que lograba mantenerme en el presente. Cuando mi esposo se acercó por detrás, rodeando mi cintura con sus brazos, mi cuerpo se tensó. Su beso en mi cuello, suave y familiar, me produjo un escalofrío, pero no del tipo que uno desea. Me giré, obligándome a sonreír, a devolverle el gesto con una caricia en su mejilla. Pero sus ojos me buscaron con una intensidad que me incomodó. ¿Todo bien?, preguntó, y su voz tenía un matiz de preocupación que no supe cómo manejar. Sí, solo estoy cansada, respondí, evitando su mirada. Era una media verdad, un intento de mantener la fachada en pie. Pero él no insistió, se apartó con una sonrisa comprensiva, y la culpa se aferró a mi pecho como un ancla. Quería gritar, llorar, confesarlo todo, pero al mismo tiempo,
sabía que no podía. No solo se trataba de él, de su dolor, sino también del mío. Porque admitir lo que había sucedido significaba aceptar que mi vida ya no me pertenecía. Esa noche, en la cama, el silencio era ensordecedor. Su cuerpo junto al mío, su respiración pausada, todo parecía un recordatorio de lo lejos que estaba. Cuando se acercó, buscando el calor de mi piel, mi reacción fue casi instintiva. Me dejé llevar, permití que sus manos recorrieran mi cuerpo, pero mi mente estaba en otro lugar. Cerré los ojos, intentando encontrar el placer en sus caricias, pero cada toque suyo era una comparación silenciosa, una lucha contra las imágenes que mi memoria me traía. Su voz suave, sus susurros, todo era correcto, todo era lo que se esperaba de mí. Pero mi cuerpo no respondía, y cuando finalmente me envolvió en sus brazos, supe que había fracasado. No era él, era yo. Era mi incapacidad para sentir, para conectar, para ser la esposa que él merecía. Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Solo me quedé ahí, inmóvil, escuchando su respiración volverse lenta y profunda mientras el sueño lo envolvía. Yo, en cambio, permanecí despierta, atrapada en mi propia mente, incapaz de escapar. El día siguiente no fue mejor. Cada rutina, cada gesto, todo parecía una repetición sin sentido. Mi teléfono vibró al mediodía, un mensaje de mi jefe. Nada personal, solo un recordatorio de una reunión próxima. Pero ver su nombre en la pantalla me provocó un latido acelerado, un calor que me recorrió desde el pecho hasta la punta de los dedos. Me refugié en el baño, leyendo el mensaje una y otra vez, buscando entre las líneas algo más, un indicio de que él también seguía atrapado en ese recuerdo. Pero no había nada. Solo trabajo, solo formalidad. El resto del día pasó en un estado de suspensión. Mis movimientos eran automáticos, mi mente un caos. Sabía que no podía seguir así, que debía tomar una decisión, pero cada vez que intentaba pensar con claridad, mi corazón intervenía, llenando el silencio con sus propios latidos. Estaba atrapada entre dos mundos, y ninguno de los dos me ofrecía una salida. Esa noche, al acostarme junto a mi esposo, sentí el peso de su brazo sobre mí, una barrera suave pero impenetrable. Cerré los ojos, dejando que la oscuridad me envolviera, y en mis sueños volví al hotel, a la terraza, al momento en que aún podía elegir. Pero cuando desperté, la realidad seguía ahí, esperándome, inquebrantable y silenciosa. Los días en casa adquirieron un ritmo extraño, un compás que no lograba seguir. Mi esposo se mostraba atento, incluso más de lo habitual. Sus gestos de cariño parecían tan sinceros como siempre, pero yo los sentía como si llegaran desde otra habitación, como si nuestras vidas se hubieran distanciado por completo. Intentaba mostrarme agradecida, respondía a sus besos, aceptaba sus abrazos, pero mi mente estaba en otro lugar. Era como si algo dentro de mí estuviera apagándose, aunque por fuera todo siguiera igual. Por las mañanas, me miraba al espejo buscando respuestas, pero solo veía el reflejo de una mujer cansada, dividida. Me maquillaba con cuidado, intentando ocultar las ojeras que se habían instalado bajo mis ojos. Me vestía con ropa que antes me hacía sentir segura, pero ahora solo eran telas que cubrían un cuerpo que no reconocía del todo. Me preguntaba si él lo notaba, si percibía que algo había cambiado. Pero sus ojos me buscaban con la misma ternura de siempre, y eso solo aumentaba mi culpa. Una tarde, mientras revisaba unos correos en mi teléfono, apareció su nombre. Mi jefe. Un mensaje breve, directo. ¿Podemos hablar? Mi corazón dio un salto, y al instante mi dedo tocó la pantalla para abrirlo. No había más detalles, solo esas palabras que parecían contener un universo de emociones no expresadas. Durante unos minutos, me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo el calor subía desde mi estómago hasta mi rostro. Finalmente, respondí con un simple claro. Y mientras lo hacía, mi mente ya estaba construyendo todas las posibles conversaciones que podríamos tener. Esa noche, mientras mi esposo veía la televisión en la sala, tomé el teléfono y me encerré en la habitación. Sentada en la cama, con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano, esperé a que él llamara. Cada segundo que pasaba hacía que mi ansiedad creciera. Pero también había algo más, una chispa de emoción que no podía negar. Cuando finalmente sonó el teléfono, mi corazón latió con tanta fuerza que temí que él pudiera escucharlo al otro lado. «Hola», dije, mi voz apenas un susurro. «Hola», respondió él, con ese tono grave y pausado que tanto me afectaba. «¿Cómo estás?» La conversación comenzó de forma superficial, como si ambos tratáramos de mantener un terreno seguro. Hablamos de trabajo, de las próximas reuniones, de proyectos pendientes. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a deslizarnos hacia otra dirección.
Su voz cambió, se volvió más suave, más íntima. No he dejado de pensar en ti, dijo, y el peso de esas palabras cayó sobre mí como una tormenta. Cerré los ojos, dejando que el silencio hablara por mí. No supe qué responder, porque en el fondo, yo sentía lo mismo. Sus palabras habían abierto una puerta que llevaba días cerrada con esfuerzo. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada, y cuando finalmente hablé, mi voz era apenas un murmullo. Yo tampoco. Ese reconocimiento fue como romper un dique. No hacía falta decir más. El silencio entre nosotros estaba lleno de significados, de preguntas sin responder y de deseos no confesados. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Solo estábamos ahí, al otro lado del teléfono, conectados por algo más fuerte que cualquier palabra. Finalmente, él suspiró. Quiero verte. La línea entre lo correcto y lo incorrecto desapareció en ese instante. Yo también quería verlo, aunque no pudiera decirlo en voz alta. La simple idea de estar frente a él de nuevo, de sentir su presencia, hacía que mi corazón se acelerara. Pero al mismo tiempo, la culpa seguía pesando sobre mí, como una sombra que no lograba apartar. ¿Cuándo? Pregunté, mi voz temblorosa. Pronto, respondió él. Cuando estés lista. La llamada terminó poco después, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Me recosté en la cama, con el teléfono aún en la mano, y cerré los ojos. Su voz seguía resonando en mi interior, como un eco que no quería desaparecer. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero también sabía que no podía detenerme. Algo más fuerte que mi voluntad me empujaba hacia él, hacia ese abismo que cada vez parecía más inevitable. Al día siguiente, mientras mi esposo se preparaba para ir al trabajo, me quedé más tiempo del habitual frente al espejo. Me observé detenidamente, buscando en mi reflejo una señal, una respuesta. Pero lo único que encontré fue a una mujer dividida entre dos mundos, atrapada entre el amor que conocía y el deseo que no podía ignorar. Mientras él se despedía con un beso en la mejilla, yo asentí mecánicamente, deseando que no notara la tensión en mi rostro. Al cerrar la puerta detrás de él, sentí el peso de mis decisiones cayendo sobre mí. Me apoyé en la pared, respirando profundamente, intentando encontrar un poco de claridad en medio del caos. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero cada vez que lo intentaba, la imagen de él volvía a mi mente. Sus ojos, su voz, el recuerdo de sus labios en los míos. Era como si el pasado no quisiera soltarme, como si estuviera destinado a seguir este camino. Y aunque una parte de mí quería luchar contra ello, otra parte sabía que ya era demasiado tarde. Los días siguientes pasaron con una calma aparente, pero dentro de mí todo era un torbellino. Las rutinas diarias seguían su curso: preparar el desayuno, responder correos, escuchar a mi esposo hablar de su trabajo mientras asentía en los momentos clave. Pero nada de eso parecía real. Todo lo que hacía era una máscara, un intento de mantener una fachada de normalidad mientras mi mente estaba en otra parte. Cada vez que el teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba, pensando que podría ser él. Y cuando no era, el vacío que sentía era casi insoportable. Me sumergí en el trabajo con la esperanza de distraerme, pero incluso ahí sentía su sombra. En cada reunión, en cada llamada, buscaba su voz, esperando una señal, algo que me confirmara que no estaba sola en esto. Y cada vez que hablábamos, incluso si era solo por motivos laborales, su tono parecía decir más de lo que las palabras permitían. Cada interacción era una chispa que avivaba el fuego que intentaba apagar. En casa, mi esposo comenzó a notar que algo no estaba bien. Sus preguntas eran sutiles al principio, pequeñas frases como «¿todo está bien?» o «te veo distraída». Yo siempre respondía con una sonrisa forzada, diciendo que estaba cansada o que había tenido un día largo. Pero sus ojos me estudiaban, buscando algo que no sabía cómo esconder. Sentía su preocupación como una carga adicional, un recordatorio constante de lo que estaba haciendo. Y sin embargo, no podía detenerme. Una tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, apareció otro mensaje de él. Esta vez no era solo una pregunta sobre horarios o reuniones. Era algo más personal, un recordatorio implícito de lo que habíamos compartido. Mis manos temblaron al leerlo, y por un momento me quedé paralizada. Quería responder, pero no sabía qué decir. Cada palabra que escribiera sería una confirmación de que estaba cruzando una línea que ya no podría borrar. Finalmente, respondí con un breve «lo recuerdo». No necesitaba decir más. Sabía que él entendería, que esas dos palabras contenían todo lo que no me atrevía a admitir. Cerré el teléfono y me recosté en la silla, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, como si mi cuerpo se resistiera a lo que mi mente ya había aceptado. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo intentó entablar una conversación más profunda.
Habló de cómo sentía que nos habíamos distanciado, de cómo le preocupaba que algo estuviera mal. Yo lo escuché en silencio, jugando con la comida en mi plato. Sus palabras eran un eco de lo que ya sabía, pero no podía enfrentar. Cuando finalmente me miró a los ojos y dijo: «Quiero que sepas que puedes hablar conmigo», sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi me hace llorar. Pero en lugar de abrirme, solo asentí, murmurando un gracias que sabía era insuficiente. Después de cenar, me encerré en el baño y me miré al espejo. Mi rostro parecía el de otra persona. Los ojos cansados, la piel pálida, las líneas de preocupación marcando mis facciones. Me pregunté quién era esa mujer que había llegado a este punto, qué había sucedido con la persona que solía ser. Pero la respuesta era clara: ella había cambiado. Y ese cambio era irreversible. En los días que siguieron, intenté alejarme de él, de sus mensajes, de cualquier recordatorio de lo que habíamos compartido. Pero cuanto más lo intentaba, más presente se hacía. Cada rincón de mi vida parecía estar impregnado de su presencia, cada pensamiento volvía a él, como un imán que no podía resistir. Sentía que estaba atrapada en un círculo del que no sabía cómo salir. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré mirando el teléfono sin siquiera darme cuenta. Quería llamarlo, escuchar su voz, encontrar algún tipo de consuelo. Pero no lo hice. Guardé el teléfono en el bolso y seguí caminando, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Intenté concentrarme en el sonido de las hojas al viento, en el crujido de la grava bajo mis pies. Pero ni siquiera la naturaleza podía apagar la tormenta que llevaba dentro. Esa noche, al acostarme junto a mi esposo, me di cuenta de que las palabras «te amo» no habían salido de mis labios en semanas. Me volví hacia él, observándolo mientras dormía. Su respiración era tranquila, su rostro relajado. En ese momento, supe que, aunque lo quería, algo se había roto. Algo que ya no podía arreglarse. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas cayeran silenciosamente, y supe que el camino que había elegido ya no tenía regreso. La mañana amaneció con un aire extraño, como si el mundo supiera que algo estaba a punto de cambiar. Me levanté de la cama más temprano de lo habitual, dejando a mi esposo durmiendo plácidamente. Desde la ventana del dormitorio, observé el cielo nublado, el ligero movimiento de las hojas en los árboles, y sentí que el día reflejaba exactamente mi estado de ánimo, una calma tensa antes de la tormenta. Me dirigí a la cocina, preparando un café mientras mi mente seguía enredada en el caos que llevaba días ocupando cada rincón de mi ser. Sabía que no podía continuar así, dividiéndome entre dos mundos, entre lo que se esperaba de mí y lo que realmente deseaba. Pero la idea de tomar una decisión definitiva era como saltar al vacío sin paracaídas. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si, al final, terminaba perdiéndolo todo? Mi esposo se levantó poco después. Su rostro tranquilo y la sonrisa con la que siempre me saludaba se sintieron como un recordatorio doloroso de lo que estaba a punto de traicionar. Mientras desayunábamos, me hablaba de sus planes para el día, de una reunión importante en el trabajo, y yo asentía, respondiendo con palabras breves, temiendo que cualquier frase más larga traicionara mi agitación interior. Me estudió con la mirada, pero no dijo nada. Yo me limité a sonreír, un gesto mecánico que apenas lograba ocultar mi nerviosismo. Después de despedirlo, me quedé sola en la casa, rodeada de un silencio que pesaba como una losa. Me refugié en la rutina, limpiando la cocina, organizando documentos, cualquier cosa para evitar pensar en lo que vendría después. Pero no podía escapar. Cada sonido, cada sombra en las paredes me llevaba de vuelta a él, al recuerdo de sus palabras, al eco de sus besos. No importaba cuánto intentara olvidarlo, siempre volvía. A media mañana, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi su nombre. Un mensaje breve, directo. ¿Nos vemos esta tarde? Mi corazón latió con fuerza, y por un momento dudé. Quería decirle que no, que todo había terminado, pero mis dedos se movieron casi por instinto, escribiendo un sí. Al enviarlo, sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que, al aceptar, estaba confirmando lo que había evitado admitir durante tanto tiempo. Las horas previas a nuestro encuentro pasaron en un estado de extraña calma. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido sencillo, algo que no llamara demasiado la atención pero que me hiciera sentir bien conmigo misma. Mientras me miraba en el espejo, recordé los momentos que habíamos compartido, los momentos que habían cambiado todo. Sabía que estaba cruzando un límite, que después de hoy no habría vuelta atrás. Pero ya no podía detenerme. Cuando llegó el momento, salí de casa con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso hacia el lugar acordado era un recordatorio de la decisión que había tomado. Las calles parecían más tranquilas de lo habitual, como si la ciudad misma supiera que algo importante estaba ocurriendo.
Llegué al café donde habíamos quedado, un pequeño lugar apartado, discreto. Él ya estaba allí, sentado junto a una ventana, mirando hacia afuera con una expresión serena. Al verme entrar, sus ojos se iluminaron, y por un momento, todas mis dudas se desvanecieron. Nos sentamos, y el silencio entre nosotros no era incómodo. Era como si no hiciera falta hablar. Sus ojos lo decían todo: la emoción, el deseo, la incertidumbre. Yo jugueteaba con mi taza de café, evitando mirarlo directamente, pero sabía que mis manos temblorosas lo delataban. Cuando finalmente levanté la vista, su expresión era diferente. Había ternura, pero también algo más profundo, algo que no sabía cómo describir. «Te he echado de menos», dijo él, y su voz era como un susurro que llenaba todo el espacio. Asentí, incapaz de responder. Mis palabras se habían quedado atrapadas en mi garganta, pero él no necesitaba que hablara. Lo sabía. Lo sentía. En ese momento, entendí que no había marcha atrás, que no importaba cuánto luchara contra ello. Estaba donde quería estar, aunque no supiera a dónde nos llevaría. Cuando salimos del café, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Caminamos en silencio, nuestras manos rozándose, pero sin llegar a tocarse. Cada paso parecía un símbolo de lo que éramos: dos personas juntas, pero separadas por todo lo que nos rodeaba. Nos detuvimos en un parque cercano, y cuando me volví hacia él, su mirada me atrapó. No sé quién dio el primer paso. Quizás fui yo, quizás fue él, pero nuestros labios se encontraron de nuevo, y esta vez no había duda, ni miedo, ni culpa. Solo estaba él, solo estábamos nosotros, y el mundo alrededor desapareció. Su beso era cálido, firme, y por un instante, me sentí libre. Libre de todo lo que me había atormentado, libre de la carga que llevaba tanto tiempo. Era un momento que no necesitaba palabras, un momento que no podía explicarse. Cuando nos separamos, sus manos permanecieron en mi rostro, sus ojos fijos en los míos. En su mirada había una promesa, algo que no necesitaba ser dicho. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había encontrado algo que no sabía que buscaba. No tenía todas las respuestas, no sabía qué vendría después, pero en ese instante, eso no importaba.